días, muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir a Alimentos y a Alejandra por la invitación. Yo soy consultor recientemente porque siempre trabajé con la industria, entonces quizá por eso no nos conocíamos ni habíamos interactuado. Yo trabajé con Alpina y con Mondeliz. Mondeliz, si no saben, antes era Kraft Food, cierto que se extendió, todavía Kraft existe, otros productos. Y siempre he trabajado pues inicialmente en la academia de investigación, luego en calidad y posteriormente he dedicado varios años a asuntos regulatorios, inclusive a temas de nutrición, con las áreas de nutrición. Esto porque en muchas compañías grandes las áreas de calidad regulatoria y de nutrición están unidas y pueden hacer parte de R&D o investigación y desarrollo. En otras compañías pueden estar separadas, el regulatorio puede ser parte de calidad, pero siempre tienen relación. Y hoy les voy a hablar un poco de la regulación, específicamente en Colombia. El tema de regulación es muy amplio, es bastante complejo. Hoy voy a aportar solo a Colombia, con algunas menciones a otros países y su relación con los sistemas de gestión, y voy a hacer un resumen muy general, ¿no? Porque, bueno, ya temas específicos quizás para otras charlas, porque se prestan para eso. Yo soy químico, magíster en química de la Universidad Industrial de Santander, y entonces empecemos. Entre requisitos legales y sistemas de gestión, ¿sí? Los requisitos legales o reglamentarios son la columna vertebral de todos los sistemas de gestión. Están mencionados como requisitos en varios documentales de las diferentes estándares o códigos de los sistemas de gestión y de inocuidad. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, antes de aventurarnos como compañías al mundo de implementación de un sistema de gestión o de inocuidad, debemos preguntarnos si cumplimos la legislación y en qué porcentaje cumplimos la legislación. Cuando me refiero a la legislación, estoy hablando de aquello que deriva de una ley, ¿cierto? De resoluciones y decretos que reglamentan una ley en el país donde trabajemos, y que muchas veces son reglamentos técnicos, pero que son mandatorios, son obligatorios, por eso se llaman legales, ¿no? y reglamentarios o regulatorios. Entonces es importante saber si estamos cumpliendo eso. En Colombia hay muchos reglamentos y hay muchas resoluciones, hay muchos decretos que tienen que ver con alimentos directamente, otros no tan directamente, pero están relacionados, y vamos a ver, voy a hacer un repaso de los más importantes a mi parecer. Han quedado muchos por fuera, pero hay más, muchos más del listado que tengo acá. No voy a presentarle las normas ni su contenido, sino como lo más importante, en mi opinión, desde el punto de vista pues, de mi experiencia. Y quizás les sirva a ustedes pues, tomar nota, o quizás les comparta la presentación, para que ustedes sepan dónde buscar, ¿sí? Qué reglamento les aplica, que realmente eso es lo más importante. No es aprendérselo de memoria, sino saber qué aplica, dónde buscar y la interpretación, que es un tema pues bastante difícil, ¿no? Porque un abogado lo interpreta de una manera, un jefe de calidad de otra, una persona en el área técnica de otra, de producción puede ser diferente, ¿vale? Entonces, normas o estándares de gestión e inocuidad relacionados con regulación. En la norma ISO, por ejemplo, los requisitos reglamentarios y legales, que señalo acá, son parte de varios numerales. Son fundamentales, deben cumplirse, aquí lo dicen, cuando se determinan los requisitos para productos y servicios, la organización debe asegurar que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios. Eso es fundamental, o sea, si ustedes tienen implementado un sistema, deben cumplir, y en las auditorías eso se va a revisar. Eso en cuanto a 9001, el sistema de gestión. En cuanto a 22.000, pues también.
incluso en 22.000 está todavía más afianzado o hace más énfasis. Hay muchos más numerales, esto es solo un ejemplo. Esta es la introducción de la norma, ¿no? Donde nos dice que requiere la norma o la implementación del sistema que se cumpla con cualquier requisito legal y reglamentario. Muchos numerales de la norma lo contienen, ¿sí? En enfoque al cliente, en comunicaciones, en divulgación, etc. Los que conocen la norma o los que pueden leerla van a ver que es la columna vertebral o lo primero que hay que verificar, ¿vale? Uno de los más importantes es la comunicación entre consumidores. Por aquí hay otra parte interesada, autoridades legales y reglamentarias y toda la cadena productiva, ¿sí? Esta norma hace bastante énfasis en eso, en la comunicación que tiene que haber y en la disponibilidad en la empresa u organización de los reglamentos, disponibilidad que cualquiera pueda buscarlo fácilmente y consultarlo, ¿okay? ISO 14001, bueno, esto es un sistema de gestión ambiental. Lo pongo aquí porque muchas grandes compañías lo tienen implementado y son certificados también en ISO 14001. En ISO 14001 los requisitos legales son aún más fuertes, es decir, son más resaltados todavía. No voy a hablar hoy de las normas en Colombia, la reglamentación legal, pero también es muy amplia, es bastante compleja y debe tenerse en cuenta para aquellas organizaciones, incluidas las de alimentos, que desean implementar también un sistema de gestión ambiental. Bueno, sí, ya, gracias. Bueno, ya nos habían hablado los anteriores conferencistas de los otros sistemas, no voy a hacer mucho énfasis aquí, solo quería señalar que, por ejemplo, el FSSC 22000, tenemos que cumplir ISO 9001, 22000 y unos programas prerequisitos. Aquí también es muy claro que las organizaciones que establecen estos programas prerequisitos deben incluir los requisitos reglamentarios. En SQF también, en el código SQF, se aclara de manera explícita que la legislación alimentaria es obligatoria. Incluso va más allá, señalando cuáles son los requisitos que se deben cumplir y pone ejemplos, por ejemplo, límites de residuos, inocuidad, requisitos de empaque, descripción del producto, quizás incluya rotulado, pesos netos, aditivos, alérgenos, etc. Bueno, voy a pasar a la regulación alimentaria que aplica en Colombia. Entonces, el número uno, pues ya vimos que antes de aventurarnos al mundo de los sistemas, pues hay que verificar que cumplamos la legislación. A veces en las compañías no conocemos todas las normas o requisitos legales que deben aplicarse, ¿sí? Porque pertenecemos a una categoría o tenemos en nuestro portafolio ciertos alimentos que no se aplican, o porque nunca hemos tenido que lidiar con ellos. Es importante que conozcamos todo lo que nos puede aplicar y que es mandatorio. Entonces, entre los diferentes reglamentos que existen en Colombia de carácter mandatorio, la mayoría, porque no todos lo son, están los reglamentos que nos indican las buenas prácticas de fabricación. Aquí están las sinónimos, los trámites para solicitar registros sanitarios, bueno, HACCP, que ya lo hablamos, los reglamentos específicos de categorías de alimentos, los reglamentos transversales de alimentos, los reglamentos de aditivos, de etiquetado general, nutricional, de contaminantes, de residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, de empaques, de peso neto, de elementos promocionales e incentivos, y además los conceptos de la sala especializada de alimentos y bebidas, SEAP, porque allí también hay conceptos que complementan la regulación que está vigente. Toda esta regulación normalmente está expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, aunque hay algunos reglamentos conjuntos con el Ministerio de Agricultura. Otras son resoluciones del INVIMA o pueden ser resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que le aplican directamente a los alimentos. Seguramente ya conocemos algunas, ¿no? Entonces,
vamos a ver algunas en forma resumida. Buenas prácticas de fabricación y los requisitos de permisos, notificaciones y registros sanitarios están definidas en la resolución 2674, de la cual seguramente es la que más conocemos todos. Todos sabemos que el BPM es obligatorio, es mandatorio en la fábrica de alimentos, y también los registros sanitarios. Pues les conocemos como registros porque antes solo eran registros, ¿no? Hoy en día ya se convirtieron en permisos, notificaciones y registros dependiendo del riesgo. Bien, perfecto. Y nos indican las condiciones básicas de higiene de la fabricación de alimentos. Esto es mandatorio para todas las fábricas de alimentos. Este es un ejemplo del acta de inspección que quienes trabajamos o podemos trabajar en plantas seguramente conocemos, que la hace normalmente el INVIMA, pero también pueden ser las entidades territoriales de salud, donde nos dan el visto bueno, el concepto favorable o desfavorable de la planta, ¿sí? Estas visitas normalmente, esto no es una certificación, es un acta de cumplimiento, y estas visitas normalmente, hasta donde yo sé, se hacen como cada año, un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Pero se hacen frecuentemente. Es un checklist, más o menos, de la resolución, ¿sí? Y al final se da un concepto de favorable, desfavorable. Los registros sanitarios, digamos, para efectos prácticos, muchos productos que vemos en el mercado no tienen registro. Sin embargo, es mandatorio tener un registro para alimentos que se venden al público y que son envasados. Hay algunas excepciones que tiene el reglamento, ¿sí? Y que ustedes los pueden consultar, por ejemplo, productos frescos, pues como carne y fruta, los que venden en las plazas de mercados, pues no requieren un registro sanitario, pero la gran mayoría de productos empacados sí. Entonces, para efectos prácticos, ¿qué es lo más importante que deberíamos saber? Bueno, que para sacar o para lograr un registro, permiso o notificación hay que pagar una tarifa. Esta es una de las razones quizá por las cuales muchos pequeños productores optan por no tenerlo, porque son tarifas elevadas. Y un registro nuevo de alimentos puede estar entre 2,5 millones y 6,5 millones de pesos. ¿Okay? Lo bueno es que aquí se pueden incluir variedades o sabores dentro de un registro, es decir, no necesitas uno solo para cada sabor, por ejemplo, de una bebida, ¿sí? Digamos que se pueden agrupar. De todas maneras, pues para algunas empresas pequeñas la tarifa es considerablemente alta para hacer la inversión. Se llena un formulario de información. Quizás el documento más importante es la ficha técnica del producto, en la cual el INVIMA tiene un formato. Hay que transcribir. Antes se presentaban las fichas propias de las compañías, hoy en día hay que transcribir esa información al formato del INVIMA. Esta información es muy importante porque con base en esta información se van a evaluar los aspectos regulatorios, es decir, si cumple con cada norma de etiquetado, de aditivos, el producto. Si no cumple, pues no van a otorgar el registro o se va a emitir un auto, ¿cierto?, solicitando que se complemente la información o que se aclare. Y bueno, cuando uno actúa no directamente, sino con un abogado apoderado, pues requiere un poder. Relativamente es sencillo obtener un registro para aquellos que no sabían o no sabíamos cómo era. Para productos importados hay que anexar 1 o 2 documentos más, pero es relativamente igual el trámite. Entonces, cuando se otorga el registro, el INVIMA emite una resolución en la cual concede el registro, nos da un número. Este número es el que va en el etiquetado y es el que identifica el producto, y es con el cual podemos consultar en la base de datos. Esto lo podemos consultar en la página web del INVIMA para ver a qué producto pertenece. Eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros en un producto, ¿sí? Si queremos verificar que el registro está vigente, que el nombre es el correcto, etc. Nos da la modalidad, nos da el nombre del producto y nos da otra información aquí más abajo de las presentaciones, etc. Este registro es el que queremos obtener, este documento.
¿sí? Estos tienen una vigencia dependiendo del riesgo de 5, 7 o 10 años. Entonces, otro documento de la regulación en Colombia pues es el famosísimo decreto 60, creo que ya lo conocemos, ya todos sabemos de qué se trata. Es el que describe el sistema HCCP y nos indica o promueve la implementación de este sistema pues, de aseguramiento, ¿no? de mayor cuidado. Además de eso, el sistema HCCP no solo está en el decreto 60, sino también en el decreto 1500 hay una complementación, se complementa dirigido a productos cárnicos, es decir, carnes, productos cárnicos y derivados cárnicos. Entonces hay que tenerlo en cuenta adicionalmente porque nos da también directrices de higiene, de buenas prácticas y de HCCP para aquellos que tengan o trabajen en la industria de carnes, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues es lógico, ¿no? Porque en general las industrias de carnes y lácteas pues son alimentos siempre de alto riesgo y tienen unos requisitos adicionales o requieren regulación adicional. Hay reglamentos específicos que deben tener en cuenta por categorías de alimentos. Hay muchos, la lista es larga. Los más conocidos quizá, o los más importantes porque se nombran, o porque son los productos que más se consumen según las encuestas de nutrición, son los productos, la leche, tenemos el decreto 616, la resolución que nos indica los requisitos de derivados lácteos, y la resolución de frutas procesadas, incluyendo las bebidas con fruta. Las bebidas con fruta pues están ampliamente distribuidas en el mercado y creo que todos, al menos una vez al día, consumimos una bebida con fruta. Estas categorías están reglamentadas en Colombia, existen reglamentos específicos, tienen una serie de requisitos que si ustedes tienen alguno de esos productos en el portafolio, deberían tenerlos en cuenta, ¿no? Increíblemente, en Colombia hay muchas categorías de productos que no tienen reglamentos, es decir, que carecen de regulación mandatoria. Por ejemplo, los productos de panadería en general no tienen una norma específica, las galletas, los snacks no la tienen, entonces hay que recurrir, como veremos un poco más adelante, a otras normas voluntarias o que se vuelven obligatorias dependiendo del sistema de gestión. Otra categoría que tampoco tiene son las bebidas carbonatadas sin fruta, es decir, lo que conocemos como gaseosas. Ellas no tienen un reglamento específico y hay que seguir otras directrices, pues si tenemos o si queremos concebir unos requisitos para este tipo de bebida. Así hay varios tipos de productos que no tienen reglamentos y debemos acudir a normas internacionales, a normas voluntarias, bueno, a normas de otros países que son reconocidas. Por ejemplo, el decreto 616, entre uno de esos artículos, nos indica cuáles son las características físico-químicas de la leche entera. Eso es solo un ejemplo, ¿no? Ahí están incluidos todos los tipos de leche. No solo las características físico-químicas, sino microbiológicas, requisitos de fabricación, definiciones, etc. En general, todos los reglamentos técnicos tienen esa estructura. Hay unas definiciones, hay un ámbito de aplicación, hay unos requisitos físico-químicos, microbiológicos, de rotulado, unas prohibiciones y unas derogaciones. Eso es importante revisarlo cuando estemos mirando los requisitos legales que nos exigen la implementación de los sistemas de gestión de inocuidad. Así como hay normas específicas de producto, hay requisitos transversales que todavía, aunque son antiguos, son del 91 y del 85, en Colombia todavía están vigentes y se aplican, y deben aplicarse, a menos que la norma específica de producto diga que no se debe aplicar. Entonces ahí se nos va complicando un poco el panorama, ¿no? Porque
porque tenemos que interpretar y saber bien qué norma o reglamento nos aplica a cada categoría. Por ejemplo, estos son solo ejemplos, hay más. Hay una resolución que nos indica qué conservantes podemos usar en alimentos y otra que nos indica qué colorantes podemos usar en alimentos. Estos son alimentos en general para los cuales no hay norma específica o la norma específica no indica nada acerca de los aditivos que se deben usar. Entonces aplicamos estos. ¿Okay? Deficiencias que, como son tan antiguos, pues no están actualizados con base, digamos, en la ciencia reciente, con base en normas códex, y digamos, el alcance en cuanto a los listados es limitado. Es decir, que por ejemplo, en una resolución de colorantes, puede ser que usemos un colorante que no está dentro de este listado porque es un colorante relativamente nuevo y por lo tanto nos quedamos sin requisito o especificación. Ahí tenemos que acudir a otros documentos, ¿no? Si queremos saber las cantidades de las cuales los podemos usar. Esto se volvió oscuro, pero aquí dice aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios quizás son, junto con el tema de rotulado, los reglamentos que más frecuentemente nos dan dolores de cabeza, ¿sí? Porque son extensos, son a veces complejos y son los más visibles ante el consumidor, porque en los productos que consumimos o que vendemos, cualquier consumidor experto puede verificar si cumplimos los temas de rotulado y si cumplimos con los aditivos porque están en la lista de ingredientes. Aditivos alimentarios en Colombia está muy fragmentado. Está fragmentado porque hay varias normas que lo citan, en algunos productos no está claro cuáles usar, bueno, la CEAP ya ha definido con ciertos criterios para su uso. Hay categorías que es difícil ubicar y y algunos como los transversales están bastante desactualizados, entonces son una limitante muy grande para la industria porque nos impiden usar ciertos aditivos en ciertas concentraciones que son técnicamente necesarios o tecnológicamente justificados. Pero eso se ha ido resolviendo un poco con las opiniones o los conceptos del INVIMA a través de la CEA. Entonces tenemos unos requisitos generales y de rotulado en estas dos resoluciones, ¿sí? Son requisitos muy generales que nos dicen, por ejemplo, la función tecnológica del aditivo y cómo rotular aditivos para aquellos que trabajan en la fabricación de aditivos. Los transversales, los específicos de productos, por ejemplo, la norma de derivados lácteos incluye un listado de aditivos para ciertos derivados lácteos, entonces tenemos que consultarla cuando de aditivos se trata. No todas las normas de productos contienen aditivos dentro de sus minerales, entonces ahí hay que ser pues un poco meticuloso eligiendo cuál es la norma que los aplica. Y están algunas actas de la Sala Especializada de Alimentos, la CEA, que nos indican, cuando hay deficiencias, cuál aditivo puede ser usado. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que tenemos que saber en cuál acta buscar o consultar todas las actas de la CEA de cada año para ver cuál nos aplica. Etiquetado, que es bastante conocida y famosa, hay dos resoluciones de etiquetado, quizás la más conocida son la 5109 y la 333, que dan todos los parámetros para elaborar las tablas nutricionales, para hacer declaraciones nutricionales y de salud y para hacer el etiquetado general. Creo que estas son bastante bien conocidas, les aplican a todos los alimentos. Hay algunas excepciones que ahí están incluidas, por ejemplo las fórmulas infantiles no les aplican y a otro tipo de alimentos, pero en general aplican y hay que, o sea, toda compañía o industria debería tenerlas disponibles porque son usadas muy frecuentemente. Hay una resolución que es la 684 que nos indica, o es un protocolo para solicitar al INVIMA nueva aprobación de nuevas declaraciones. Por ejemplo, si queremos decir que el yogur contiene probióticos que estimulan o favorecen la salud gastrointestinal o la salud inmunitaria, estas declaraciones no están en la 333 y por lo tanto hay que hacer una solicitud para que sea aprobada por la sala especializada, ¿sí?
Esto es un tema muy polémico porque hay muchos productos que incluyen información en sus productos, los vemos muy frecuentemente en las etiquetas, que indican algún beneficio de salud o alguna relación de función, estructura de la función, función del nutriente. ¿Okay? Si aplicamos una que no esté aprobada, pues claramente estamos incumpliendo la regulación. Contaminantes en alimentos, resolución 4506. Esta resolución también le aplica a todas las categorías de alimentos que se citan, por ejemplo leche cruda, sal, aguas minerales, y hay contaminantes tanto metálicos como aflatoxinas, como radionúclidos, ¿sí? Como monómeros residuales que pueden estar en los alimentos. No es muy conocida, pero también es mandatoria, hay que tenerla en cuenta. Tiene una deficiencia, y es que la lista es relativamente corta. Esta resolución fue elaborada a partir de una norma del CODES que es mucho más completa y tiene un listado mucho más amplio de categorías de alimentos y de contaminantes. Pero es importante saber pues que existe y que debe ser aplicada. Hay otras que son menos conocidas quizás por la industria en general, y que son las de medicamentos veterinarios y plaguicidas. ¿Por qué son menos conocidas? Porque solo la aplican a ciertos sectores. Entonces, por ejemplo, medicamentos veterinarios solo le aplican a los productos cárnicos, como aquí lo podemos ver. Hay un límite para cada tejido de la carne, y también le aplican a la leche, porque hay una transferencia pues, hacia la leche del medicamento veterinario. Lo mismo sucede con los plaguicidas, le aplican en general a las frutas, verduras, hortalizas, y también a la leche y a algunos productos por donde hay una transferencia, ¿no? Estas son, en mi opinión, bastante complicadas de cumplir, porque requiere hacer una serie de análisis muy extensos en laboratorios certificados que tienen un precio relativamente alto, y seguramente necesitan muestreos cada 6 meses, un año, no sé ahorita con el clima cómo lo esté manejando, pero por lo menos cada año tiene que hacerse una evaluación. ¿Sí? Hay otra normativa, otra regulación también menos conocida, que es la que le aplica envases. Esta está orientada específicamente a los fabricantes de envases, que son quienes nos tienen que garantizar que se cumplen todas estas o una de estas regulaciones. Sin embargo, el fabricante de alimentos es responsable de verificar que su proveedor de envases cumpla con esta regulación. Por lo tanto, es corresponsable, es decir, que también tiene responsabilidad en el tema, y por eso las áreas de calidad o regulatorios tienen que verificar en las compañías, en todas las compañías de alimentos, que esta regulación se cumpla. Peso neto, bueno, esta también creo que es bastante conocida. Esta es una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, y nos define en una fábrica o en una planta cuál es la desviación que puede tener el contenido neto en un producto. Recuerden que el contenido neto es un requisito obligatorio según el reglamento de rotulado, y tiene que aparecer en todos los productos. Esta resolución de la SIC no solo trata del contenido neto de alimentos, sino de la gran mayoría de productos empacados, sean alimentos o no, pero le aplica también a los alimentos. Hay otras menos conocidas, como la de juguetes y la de incentivos en contacto directo, pero que están relacionadas con alimentos, y deben tenerse en cuenta pues en los departamentos de calidad, de regulación, cuando se implementan los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas utilizan los juguetes para promocionar o promover los alimentos. Esto sucede, por ejemplo, cuando un producto tiene amarrado o adherido en la parte de afuera sin contacto un elemento promocional, un juguete, o cuando hay productos que venden en una loncherita
donde adicionan varios productos de la compañía, eso es un juguete. Entonces esos juguetes pasan a ser parte del sistema, pues, de requisitos que hay que cumplir por parte de la empresa de alimentos. Cuando el juguete o el incentivo está en contacto directo con el alimento, eso también lo vemos con mucha frecuencia en snacks, sobre todo en snacks, que son esas laminitas, esos matachitos, esos juguetitos que van por dentro y están en contacto con la papa, con el patacón, bueno, con lo que sea. Eso tiene una norma también. Esto requiere una aprobación previa por parte del INVIMA, entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque son bastante usados, sobre todo en productos que consumen los niños. Adicionalmente a toda la regulación, aquí falta bastante regulación, estos son ejemplos para que los tengan, para tener en cuenta. Adicionalmente hay conceptos de la sala especializada de alimentos, hay conceptos desde hace como 10 años o más que están colgados en la página del INVIMA, se pueden consultar sin problema. Como les decía, quizá la dificultad más grande es que a veces toca descargar uno por uno y leerlo todo, porque el buscador no está siendo muy eficiente, aunque el INVIMA ha mejorado mucho el tema de la búsqueda en su página web y ha incluido ahora un normograma con el que se hace más fácil la búsqueda. Por ejemplo, solo un ejemplo de las tantas conceptos de la CEAP que hay. Un concepto sobre las declaraciones de propiedades de salud en el rotulado de alimentos. Entonces el INVIMA, la sala hace unas consideraciones, nos dice que las guías alimentarias recientes no incluyen la relación de funciones de nutrientes y por tanto, con base en esta consideración, conceptúa que para declaraciones de salud se reconocen otras normas internacionales y para usar la declaración debe encontrarse en 2 de los 3 referentes que vinculen el mismo nutriente y con la misma función. Siempre que cumplamos esto, se puede usar la declaración. Esto a veces no es tan fácil de interpretar, ¿no? A veces hay conceptos muy generales, a veces, en mi opinión, un poquito ambiguos, y por otra parte no es tan fácil encontrar, por ejemplo, en este caso, una declaración que aparezca en la FDA, en la Comisión Europea y en Mercosur, que vincule el mismo nutriente con la misma función y que digan lo mismo. Hoy nos tocaría hacer otra consulta a la CEAP o a la Dirección de Alimentos para verificar que sí estamos cumpliendo, ¿cierto?, con la regulación. Hay otro que es famosísimo, que es el Estatuto del Consumidor, todos lo conocemos, es una ley, la ley 1480. La menciono aquí porque a pesar de que no está dirigida exclusivamente a alimentos, sí abarca todos los productos y servicios, y los alimentos empacados pues vienen siendo un producto también. Por lo tanto, en términos legales hay que cumplir también con el Estatuto del Consumidor. Esto tiene requisitos muy generales, como por ejemplo que en la publicidad de un alimento o de cualquier bien, producto o servicio, está prohibida la publicidad engañosa, ¿sí? Entonces cualquiera de nosotros fabricantes podríamos tener una demanda o denuncia basados en esta ley por publicidad engañosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos en publicidad o con lo que se dice en las etiquetas, que también de cierta manera es considerado publicidad. Este tiene un inconveniente y es que es muy general, ¿no? Y bueno, puede prestarse a, digamos, a la discusión de qué para uno es publicidad engañosa o qué no es publicidad engañosa, y en términos de abogados puede ser bastante dispendioso pues la interpretación. Sin embargo, existe y es una herramienta del consumidor, pues todos nosotros somos consumidores, para reclamar o denunciar a aquellas compañías que consideramos que nos están engañando con publicidad pues engañosa, que se presta a confusión o incluso a rotulado que no dice o no revela la verdadera naturaleza del producto. Entonces, ¿qué pasa cuando no existe regulación específica? Por ejemplo,
Algunos alimentos, como les mencionaba, no tienen una regulación particular, como el caso de los productos de panadería, caso de las gaseosas. Publicidad tampoco tiene un reglamento específico en Colombia, no existe. Entonces hay códigos de autorregulación, ¿no?, donde las empresas se reúnen y deciden establecer una autorregulación, pero no es mandatorio. Entonces, cuando eso ocurre, o cuando hay vacíos en la regulación, vacíos, por ejemplo, que en la norma de conservantes no aparece el conservante que yo utilizo, porque es un conservante relativamente nuevo, desarrollaron recientemente, y no está porque la norma es del 85 o del 92. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? O cuando deseamos ir más allá de los requisitos mandatorios, ser más estricto. Hay compañías, normalmente las grandes compañías, no se conforman con la regulación mandatoria, ¿no? Van más allá, ya sea porque quieren, porque el cliente se lo exige, o porque tienen un sistema integral de gestión de la calidad e inocuidad que lo requiere. Entonces, cuando eso pase, queremos requisitos más fuertes, más estrictos, o hay vacíos, o no hay regulación, pues acudimos a las normas voluntarias, a las guías, códigos o especificaciones que existen a través de diferentes organizaciones. Por ejemplo, las más conocidas, ICONTEC, tiene muchas normas, está muy bien hecha, se hacen en consenso con la industria y con entes regulatorios, y son a veces mucho más completas que las regulaciones. El CODES Alimentarios también tiene normas para producto, normas transversales. De hecho, la regulación de aditivos y las listas de aditivos del CODES es bastante completa, y generalmente toda la industria las usa, así exista regulación nacional. De hecho, en una de las actas de la CEA reciente, creo que del año pasado, dice que cuando haya, eso es más o menos lo que quiere decir, bueno, es más extensa, pero en pocas palabras y en resumen lo que dice es que cuando no hay regulación en Colombia, se puede aplicar sin consulta previa los requisitos de aditivos que están contemplados en la norma del CODES de aditivos. Ya no hay que preguntar, ya no hay que consultar, ya no hay que pasar un derecho de petición, simplemente si está en la norma del CODES lo podemos aplicar. Y para ingredientes o materias primas tenemos las especificaciones del Food Chemical Codex, ¿sí? No son muy conocidas. Esto es un organismo adjunto o similar a la USP en temas de medicamentos, que nos da especificaciones muy completas de materias primas. Por ejemplo, una fibra prebiótica, carragenina, incluso ingredientes convencionales como azúcar, sal, etc. Y tiene especificaciones muy completas. Esta es gratuita, para esta hay que pagar, y para esta también hay que pagar una tasa o comprar norma por norma. ¿Sí? ¿Y qué hacemos cuando, por ejemplo, requerimos exportar a diferentes países? Que ocurre también con bastante frecuencia a medida que la compañía va creciendo. Entonces ya el mercado de Colombia no es el único, sino que queremos empezar a exportar, por ejemplo, a la región andina, a nuestros vecinos, ¿no? Ecuador, Perú, Centroamérica, México. O cuando no es suficiente con las normas voluntarias, porque no existe una norma que nos abarque lo que queremos definir o que tenga los requisitos que necesitamos. Entonces, cuando eso ocurre, se deben emplear las regulaciones de los otros países. Hay regulaciones muy completas y que, por ejemplo, la CEA recomienda o sugiere o acepta cuando hay vacíos en Colombia, y son las legislaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Okay? Son muy completas, hay muchos reglamentos y directivas, son mucho más estrictas que la legislación colombiana. Y también tenemos la legislación de Estados Unidos, que está en el 21 CFR, que es el Código Federal de Regulaciones. Todas estas se pueden consultar en las páginas web de la FDA o de la Unión Europea. A veces no son tan fáciles de encontrar, pero ahí están y son gratuitas, se pueden consultar sin problema. Y las normas para diferentes países, hay algunas que son gratuitas, se pueden consultar,
y hay que tenerlas en cuenta cuando queremos exportar. Por ejemplo, si nosotros exportamos a toda la región andina, el tema de la regulación se hace bastante complejo, porque no solo tenemos que cumplir con Colombia, sino tenemos que buscar los requisitos de Ecuador, Chile, Argentina, Costa Rica, etc., y cumplir con cada uno de esos requisitos. Es decir, que generalmente elegimos el más estricto, ¿sí? Y el que, cumpliendo ese, pues nos garantice que cumplimos con los demás. Pero a veces eso no es tan sencillo. Por ejemplo, hay países que tienen regulaciones que Colombia no tiene, y creo que son bastante conocidas por nosotros. La regulación de etiquetado frontal, creo que la hemos visto, o por lo menos la vemos en los productos que compramos, que son esas pilitas, ¿sí?, que dicen calorías, azúcares, grasa saturada, que tienen los porcentajes y que están en la gran mayoría de alimentos en Colombia. En Colombia no hay regulación con respecto a eso. Eso se hace con base en una guía que propuso la ANDI y en conjunto con las compañías. Pero, por ejemplo, en Chile hay otro tipo de etiquetado frontal. En México también es obligatorio otro tipo de etiquetado frontal con diferentes requisitos, lo cual se nos vuelve complejo porque un producto, pues, que fuera para esos países nos obliga a hacer, y es lo que pasa con las compañías, nos obliga a hacer una etiqueta para Chile, una etiqueta para México, una etiqueta para Ecuador, que tiene el sistema de semáforo, que es el más conocido, y otra etiqueta para el resto de países. Ese es un gran inconveniente, no deseable, porque genera los costos de fabricar etiquetas por separado y de tener inventarios separados, y no es deseable. Se hacen muchos esfuerzos en regulación por armonizar todas esas normas, pero no es nada fácil. Actualmente el Codex Alimentarius está discutiendo unas directrices, empezó hasta ahora el proyecto, para definir los requisitos de un rotulado frontal. Esto se va a volver importante, más importante poco a poco en Colombia, quizás hasta el punto de que se establezca una regulación en Colombia. Yo pienso que no pasará más de 5 años y Colombia ya debería tener una regulación. Lo digo también porque hay proyectos de ley que actualmente se están discutiendo que pretenden implementar estos sistemas de rotulado frontal y van más allá. Pretenden establecer perfiles nutricionales. ¿Eso qué significa? Que ciertos productos o categorías de productos deben cumplir con unos nutrientes específicos para esos nutrientes que son críticos en salud pública. ¿Cuáles son esos? No los conocemos seguramente. El sodio, o sea, la sal, la grasa saturada, los azúcares, las grasas trans. Entonces van mucho más allá porque imponen restricciones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, para una galleta. Entonces una galleta no puede tener más de X cantidad de grasas trans. Eso obligaría, pues, a la mayoría de compañías a reformular, pues, o a replantearse, ¿cierto?, cómo es el desarrollo de los productos. Eso tiene sus pros y sus contras. Aquí lo que quiero llamar la atención es que eso está en desarrollo, seguramente se va a dar en algún momento con la ciencia, ¿cierto?, porque todas las regulaciones son basadas en ciencia. La mayoría de regulaciones en Colombia parten de las normas del CODES, esa es la base, desde ahí se empiezan a construir, y las normas del CODES están hechas por comités de expertos en diferentes áreas, en nutrición, en química, médicos, en toxicología, que al cabo de 3, 4, 5 años van discutiendo las normas y los requisitos que se deben aplicar para cada categoría de producto. Es decir, que están basadas en ciencia, tienen en cuenta los aspectos de nutrición, tienen en cuenta aspectos de comercio, y con eso podemos, pues, deducir que la regulación, a veces como la vemos, no está tan separada de la ciencia, es parte fundamental porque está basada en ella y también está basada en los temas de nutrición. Esa es la relación, y por eso es tan importante siempre tener en cuenta las regulaciones, pues, no solo de Colombia, sino de todos los países a donde queremos o pensamos que se podría exportar. En general, la regulación más estricta es la europea,
Por eso es que a veces es tan difícil, pienso yo, para los comerciantes exportar productos hacia Europa. En la medida en que en Colombia le vemos, ¿cierto?, los requisitos o los estándares, quizá podamos llegar poco a poco a ser más competitivos en esos mercados. Como decían los anteriores conferencistas, por lo menos deberíamos tener implementado las guías básicas de higiene de alimentos, que son buenas prácticas, y un sistema HACCP, por lo menos, ¿sí? Pero en Colombia ese camino ha sido largo, lento, pero se espera que lleguemos a esos niveles más altos en algún momento. Esa es toda mi exposición. Los invito a contactarnos por nuestras redes. Proporcionamos asesoría a través de nuestra firma en temas regulatorios, temas de calidad, implementación de sistemas, y no solo eso, sino que contamos con un grupo de abogados que tratan diferentes temas legales, no solo en el área de alimentos, sino en diferentes áreas legales. Esa es la fortaleza de nuestra firma, y yo soy el coordinador o quien está a la cabeza de todos los temas relacionados con alimentos. Muchas gracias por su atención y espero que esta información les haya servido por lo menos para tomar nota y consultar lo que se debe cumplir en Colombia.